La estructura, profesora, nos indica que debemos tomar por lo menos de 3 a 4 puntos más resaltantes. Pastor, yo lo estoy evaluando yo. Ajá, bueno. Y Quiero decirle que de la estructura ya usted tiene rutina. Ajá. En el inicio contó una anécdota acerca Sí. de transición, de dejar la zona de confort para servir al Señor, y ahora usted va a entrar al desarrollo. Exactamente. Va cumpliendo con la estructura. Sí, claro, es que mira, si le estamos pidiendo a los maestros, esto es porque nosotros es mismos... posible. Sí, y tenemos yo le dije al compañero Miguel, aquí está la estructura, toma en cuenta porque en esto vamos a trabajar. Ahora, compañero Miguel, aquí es donde va a entrar la interacción, y si usted quiere, por favor, tiene algo que aportar. Estamos luchando y estábamos en conversación con el pastor Wilka de ver cómo hacemos de que esta clase sea aún más interactiva. Pero hago un pequeño paréntesis porque voy a darle un espacio a la ingeniero Yankeli Jiménez, porque va a ser algo interactivo que al final también vamos a dar algunos premios. Ahora, compañero Miguel, yo estudiando, aquí es donde se abre el compás y le permitimos al Espíritu Santo que obre en la vida del maestro. Aquí no vamos a encapsular. La lección no va a encapsular al maestro. Aquí es donde entra el espacio para el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Que el maestro, después de estar en comunión con el Señor, ahora va a ver cuáles son los puntos más resaltantes que él considera que sus alumnos necesitan. Este servidor tomó 4 puntos importantes de la lección como la columna vertebral. Pastor Miguel, los voy a mencionar los míos y a ver si coinciden con los suyos, ¿ok? A ver si estamos allí nosotros en esta línea. Ahora, desde mi punto de vista, los 4 puntos que yo tomé fueron los siguientes. La simpatía del Señor Jesucristo, su forma de ser a la hora de tratar con aquel hombre. Para mí, es importante el concepto del Señor Jesucristo, cómo trata a las personas. Comenzando por allí. Punto número 2. Jesús se revela. No puedo presentarme ante mis alumnos sin tocarles este tema, porque el libro de Marcos, en todo el centro, ahora viene a ser una transición, algo muy importante para el discipulado. Hacia dónde va el Señor Jesucristo y qué precio hay que pagar por el discipulado, por el llamado. Número 2, no puedo olvidarme, no puedo tener el repaso de la lección sin mencionar, desde mi punto de vista, la transfiguración. En la lección habla acerca de este punto resaltante. Y lo último, punto número 4, la obediencia a los principios bíblicos para poder optar y para poder llegar al reino de los cielos. Desde mi punto de vista, estos son los 4 puntos resaltantes que el maestro debe enfocar el día de mañana en el repaso de la lección. Ahora, pastor Miguel, cuéntame qué aprendiste, el Espíritu Santo te tomó, cuáles son los puntos que tú consideras más resaltantes de la lección. Ahora bien, está hablando Giancarlo Rivas, pero ahora usted va a escuchar la opinión de de un experto en la palabra. Oye, pastor, mira, uniéndome a los puntos que tú dices y que tú estableces, en este caso yo soy el alumno, tú eres el maestro y tú estás enseñando. Mira, una de las cosas que yo extraigo de la lección es que el Señor Jesús tenía un objetivo en todo lo que él hacía. Y yo lo veo, en esta lección yo lo veo en 2 puntos de vista. Él tiene un objetivo para con aquella persona que necesitaba el milagro y con quien estaba a su alrededor. Entonces, lo que él hacía beneficiaba a más de una persona, para decirlo de una manera, ¿no? Beneficiaba a quien estaba presentando su necesidad y quien estaba cercano a él. Esta lección tiene un énfasis bien interesante, pastor, que es que el Señor Jesús estaba instruyendo a sus discípulos.
Quiere decir que él estaba utilizando los momentos de los eventos que estaban ocurriendo para darle lecciones a sus discípulos. Tenía un propósito como un maestro, pues. El maestro estaba enseñando a sus discípulos. ¿Y cuál era la enseñanza? Ahí es otro punto que yo puedo extraer, pastor, de la lección. La enseñanza del servicio. Que el servicio al prójimo está por encima de todo. Estos son los dos puntos que yo puedo añadirle a lo que usted ha presentado en esta noche. Perfecto, excelente. Aquí ustedes pueden ver, maestros, los distintos enfoques que tú le puedes dar. Lo bueno es que la lección me abre, como yo les mencioné, ese compás para que lo puedas resaltar en esa lección, aplicando esa parte cognitiva, llevando al alumno a que aprenda, a que lo internalice y a que lo coloque en práctica, como dijo la profesora. Es una de las cosas que más nos interesa. Ahora bien, brevemente, yo quiero desglosar y de una vez hacerle una aplicación de vida. Recuerden ustedes, nosotros tomamos los puntos más importantes y luego debemos hacer una aplicación de vida. Por ejemplo, la simpatía de Jesús, la manera tierna de conducir a aquel hombre, y lo encontramos nosotros en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos, ahí está, 23 al 25. No puedo olvidar, y algo bueno, es que debo dejar que esta palabra del Señor haga su trabajo. Por ello, cuando yo voy a tener el repaso de la lección, necesito tomar el libro, ¿ok? Un detalle que no les dije. Estamos en cámaras, no, y todo lo demás, pero es algo que usted debe saber. Yo tengo mi chuleta. Recuerde, yo tengo mi chuleta. No tengo el folleto, pero tengo aquí, les voy a mostrar un poquito. Tengo mi chuleta. Esta chuleta es la que yo coloco y meto en la Biblia. Ok, presento la palabra, pero tengo mi estructura, porque si yo voy a hablar, necesito mantener la línea. Ok, usted, como decía el profesor, ustedes son muy brillantes, no sé, compañero Miguel, cuando estábamos en maestría, pero algunos nos decían, ustedes tienen me sorprende la mente tan brillante que ustedes tienen, porque no veo a ninguno anotando. ¡Wow! Quisiera tener la mente de ustedes. Pero aunque usted tenga una mente brillante y aunque haya estudiado bastante, haya comido bastantes libros, usted necesita tener un bosquejo, necesita tener la estructura de los puntos más resaltantes. Y en esa estructura tienen que estar los textos bíblicos más importantes. Y para afianzar lo que yo creo, Marcos capítulo 8, versículo 23, nos dice lo siguiente. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Y él mismo respondió y dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le dijo que mirara. Y fue restablecido y vio desde lejos y claramente a todo el mundo. Así nos dice la palabra del Señor. Esto fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Algunos pudieran decir que el Señor Jesucristo no tuvo suficiente poder de una vez para darle la vista al ciego. Esto no es así. Esto es sencillamente una parábola actuada. ¿Qué es una parábola actuada? Sencillamente el Señor quería mostrarle a los discípulos que la verdad es progresiva. Cuando Jesús le hizo la revelación, ellos no podían creer, pero al final ellos lo iban a entender. Ahora, ¿cuál es la aplicación de vida? La aplicación de vida es que usted y yo necesitamos profundizar en la palabra del Señor. Usted no va a encontrar el gran tesoro de la palabra, la va a encontrar a flor de piel. No, usted necesita ahondar a lo profundo. En cierta oportunidad, un alumno se quejó porque su maestro hablaba de manera técnica y lo manifestó en la clase. Y le dijo, profesor, con todo respeto, pero es que no entiendo sus clases. Usted debería hacer esa clase más sencilla
ponerlo las cosas más fáciles, pero las hace complicadas. El profesor inmediatamente tenía una naranja y se la ofreció al alumno. ¿Te puedo regalar esta naranja? Sí, le dijo el sí, si usted quiere me la puede regalar. Y fue hasta donde estaba él y le dio la naranja. Y después que le dio la naranja le dijo, ¿tú me permites que yo lave la naranja? Sí, profesor, si usted quiere puede lavar la naranja. Y la lavó la naranja. ¿Usted me permite que yo le quite la concha a la naranja? Y le dije, profe, es mucha molestia, pero si usted lo quiere hacer, quítele la concha a las naranjas. Le quitó las conchas. Y le dijo el profesor, ¿usted me permite que yo te quite, te desgaje la naranja? Y el alumno le dijo, bueno, profesor, si usted quiere, pues también lo puede hacer. Una vez que estuvo desgajada la naranja allí, le dijo el profesor, ¿tú me permites que yo me coma parte de la naranja o la naranja, la triture y te la dé? Y dijo el alumno, no, profesor, de ninguna manera, ¿cómo vas a hacer esto? De la misma forma, dijo el profesor, yo te doy la instrucción, te doy el material, te doy la materia, pero necesito que tú hagas tu parte y que tú profundices. Esto es más o menos lo que estaba pasando en ese momento. Los discípulos necesitaban profundizar, necesitaban meditar en cuanto a estas cosas. Ahora bien, el punto número 2. Pastor Miguel, el Señor Jesucristo se revela a sus discípulos. Y lo encontramos nosotros en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. El Señor Jesucristo consideró oportuno que ya era el momento de revelarse a sus discípulos. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender en esta lección? ¿Qué podemos nosotros ver y cuál, Pastor Miguel, fue la reacción de los discípulos? ¿Puedes compartirlo con nosotros? Sí, a mí me llama la atención, Pastor Giancarlo, es que el Señor Jesús fue preparando a sus discípulos para todos los pasos de educación que ellos tenían que tener para ejercer su liderazgo. El Señor no le presentó la verdad directa de un instante porque tal vez no la iban a lograr entender. Me llama la atención cómo el Señor Jesús vio el momento preciso para que los discípulos entendiesen quién era Él y cuál era la misión que Él venía a hacer. Pero a mí me llama la atención cómo el Señor Jesús también le dice a los discípulos que luego que se revele, que dice cuál es su misión, que dice que es el Mesías, no le dice de una vez, no se lo digan a nadie. Hay un mensaje interesante allí. Es porque la gente no iba a entender cuál era la misión especial del Señor Jesús, y de por sí no la entendieron. Tal vez los discípulos quedaron un poco extrañados porque al fin y al cabo no entendieron que él decía y que el reino de él no era de este mundo. Y a mí me llama la atención, Pastor Giancarlo, cómo el Señor Jesús se acerca a los discípulos, ve la necesidad que ellos tienen de saber quién es, y Él es quien se muestra ante sus discípulos, mostrando cuál era su misión, cuál era su propósito y cuál era su identidad de Dios. Y esto me llama mucho la atención. Excelente, excelente. Ahora bien, Pedro se le acercó y le dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Pero mandó sencillamente que no se lo dijeran a nadie. Jesús allí se reveló y certificó lo que estaba diciendo, lo que Pedro acababa de mencionar. Ahora nosotros encontramos un detalle que después, y Mateo lo especifica un poco más, que Pedro tomó al Señor Jesucristo y lo llevó aparte y le exhortaba de que desistiera de esto. Y allí fueron las palabras que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y lo dijo con mucha firmeza, con mucha convicción. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Uno, Jesús llega el momento en el cual
es indiscutible mantenerse en secreto y hay que decir la verdad. Ahora, el don profético menciona lo siguiente y dice, Jesús permitió que las personas discutieran antagónicamente con él. Toleró insultos, sufrió injurias sin quejarse, pero hay algo que Jesús nunca permitió: la obstaculización o el intento deliberado de detener o abortar el plan de su Padre. En este punto, Jesús fue inflexible. Jesús permitió muchos detalles, muchas cosas, ofensas, pero jamás permitió que se le obstaculizara en su misión. ¿Qué aplicación de vida podemos nosotros aprender de esto? Llega un momento en la vida donde la verdad no puede ser ocultada y tú necesitas en un momento dado mostrar firmeza de carácter y convicción. Jesús tuvo esa convicción y en los momentos difíciles y de mayor necesidad se necesita ser suficientemente frontales. Jesús fue frontal y firme en esta determinación y esto ayudó a los discípulos a que se mantuvieran bien claros en este punto. Ahora bien, el tercer punto de la lección de escuela sabática me introduce a la transfiguración, lo cual menciona Marcos capítulo 9, versículo 1. ¿Y qué dice ese texto bíblico que no puede dejarse pasar por alto? Dice la palabra: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Es importante que el maestro sepa a qué se refiere este texto bíblico. Algunas personas le dan otra interpretación, pero realmente lo que el texto bíblico me está mostrando es que algunas de las personas que están cercanas al Señor Jesucristo verían la gloria de su reino, haciendo referencia sencillamente a la transfiguración. Se dice que hubo alrededor de una semana aproximadamente desde que Jesús se reveló quién era, que colocó a los discípulos en esa transición, los dejó que ellos meditaran, miren que meditaran, que reflexionaran y que afirmaran su fe en el Señor, y luego llamó entonces a aquellos 3 discípulos para que estuvieran en la transfiguración. Lo que me gusta de la lección es que ella me dice que la transfiguración es un pequeño ejemplo de la segunda venida de Cristo Jesús. Imagínense, la transfiguración representa la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque me muestra al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Me muestra a Moisés representando a los que murieron en la fe. Y me presenta a Elías, a aquellos que no verán muerte, sino que recibirán al Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. La transfiguración. Ahora, ¿qué puedo yo aprender y tomar de esta parte de la lección? Es que Dios no nos deja sin esperanza. Y yo necesito mostrarle al alumno que a pesar de que tu transición sea difícil, Dios no nos deja sin información, sin conocimiento y no nos deja sin esperanza. Dios conoce nuestra flaqueza, conoce nuestros temores y puede ser que alguno tenga mañana algún temor, algún pesar. Recuerda que en el momento y en la hora 11 Dios habla a tu corazón para alentarlo. Recordemos algo interesante, que la transfiguración, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo fueron hitos diseñados y preparados para fortalecer el conocimiento y la fe de los discípulos. Es decir, que cada hecho plasmado en las Sagradas Escrituras, en la vida del Señor Jesús, son hitos, son instrumentos que me ayudan en el fortalecimiento de mi fe antes de la segunda venida de Cristo Jesús.
Allí se tiene la oportunidad para compartir con los alumnos y todo lo demás. Ahora bien, el cuarto punto me menciona acerca de algo que es muy importante. Jesús. Carlos, ¿me puede dar? Sí. Antes que entre en el cuarto punto. Es bien interesante lo que usted dice, pastor, y hay algo que yo quiero resaltar y no quiero dejar pasar por alto. Si uno puede notar en la explicación que nos tiene el pastor Giancarlo, él está llevando punto por punto y nos está llevando la lección por día. Y otro punto que me llama la atención es el uso de la Biblia, pastor. A veces nosotros estamos en la iglesia, en el repaso de la lección, y lo menos que vemos es el uso de la Biblia. La gente debe ir a las Sagradas Escrituras. La gente debe tener la Biblia abierta. Y uno guiándolo, el maestro guiándolo, busque aquí, busquemos aquí, vamos a ver qué dice, si hay alguna duda, sigamos leyendo, sigamos escudriñando, porque el que tiene poder es la palabra de Dios. Y hay algo del punto 3, pastor, que quiero resaltar, es que el Señor Jesús se llevó a parte de sus discípulos a ser partícipe de la transfiguración. Y a mí me llama la atención algo, es que el Señor Jesús quiso dejar evidencia ante sus discípulos de lo que iba a ocurrir en ese momento. Y que sus discípulos eran testigos oculares de todo lo que estaba pasando. Y aparte de esto, los discípulos podían testificar que la misión del Señor Jesús era una misión completamente que provenía del cielo. Excelente, gracias, pastor, gracias por su apoyo, por su... Pastor. Sí, dígame, profe. Yo pude percibir en la lección de esta semana que había un problema de terminología en el caso de los discípulos, hermano Pastor Miguel, porque ellos tenían un concepto errado de qué era lo que era el Mesías. Ellos pensaban que el trabajo de Jesús como Mesías se resumía a lo que él iba a representar aquí en la tierra y lo que él iba a poder hacer con el sistema que se estaba teniendo contrario a lo que Jesús estaba diciendo. Pero también puedo entender con la lección de esta semana que el momento de la transfiguración era con la intención de que los discípulos cambiaran su visión, pastor, de que ellos pudieran darse cuenta que la tarea del Mesías no era terrenal, porque de hecho ellos tenían un tema de competencia de quién es quién, dónde me voy a sentar yo, cuál será el cargo que me van a dar a mí, en qué lugar me irá a poner el Mesías. Entonces, al Señor permitir este momento de la transfiguración es para cambiar la visión de los discípulos, porque es que el Señor los está instruyendo. Y me encanta porque como máximo pedagogo, por excelencia, el Señor utiliza las mejores estrategias y con la parábola de la sanación, él aprovechaba para sanar al ciego y para enseñar y para instruir y educar a sus discípulos, porque el Señor tenía doble intención con todo este trayecto que se dio. Y eso era instruir a los discípulos porque ellos eran los que iban a continuar la obra del Evangelio. Exactamente, Jesús quería que ellos estuvieran bastante claros, supieran hacia dónde realmente debían ir y cuál era la finalidad con la cual el Señor Jesucristo había venido, que era salvar al hombre de su pecado y establecer un reino eterno para días posteriores. La lección me lleva, y como el último punto es, a la obediencia de los principios. Aquí es donde yo pues ya vengo, como quien dice, cuando uno comienza un sermón, dice que usted tiene que comenzar y ya en la conclusión usted ya debe ir aterrizando, ¿no? Y aquí en este punto ya creo yo que como maestro debo ir aterrizando porque la lección me menciona unos puntos importantes, me habla de la simpatía del Señor Jesucristo, me revela quién es, me lleva, habla acerca de la transfiguración. Ahora va uno de los puntos vitales con los cuales creo yo que se debe cerrar y es con la fidelidad a los principios del Señor Jesucristo. Y en el libro de Marcos capítulo 9 nos menciona de que si tu ojo te es ocasión de caer, tienes que sacártelo. Si tu pie es ocasión de caer, tienes que sacártelo. Jesús no estaba haciendo una referencia a una mutilación literal. Jesús sencillamente estaba haciendo énfasis que el pecado es bastante delicado y por lo tanto ninguno de nosotros debemos caer en presa de esta
práctica. Es la hipérbole y la comedia está allí. Esto nos ayuda a comprender que Jesús está interesado en la importancia de que nosotros como seres humanos abandonemos el pecado. No está recomendando a la automutilación. Ahora, ¿y cuál es la aplicación de vida? El alumno. Nosotros tenemos que tener presente que el pecado en pecado no podremos ver la gloria del Señor. Todo esfuerzo y valeroso será en vano. Aun cuando Dios es amor, Dios no tolerará el pecado y tampoco y esto tendrá consecuencias eternas. En lugar a aquel que obedece fielmente y se mantiene de parte del Señor, entonces sí tendrá un lugar especial en el reino de los cielos. Le muestro al alumno el conocimiento, lo llevo a la reflexión y entonces ahora vamos, como lo mencionó usted, profe, vamos a la práctica. Si yo ya conozco esto, entonces debo hacer mis propias aplicaciones y allí, como maestro, debemos darle la oportunidad al alumno para que pueda expresarse. Queridos maestros, el Señor nos está haciendo un llamado de manera muy especial. Primeramente a ti, primeramente a mí. Somos pecadores, hemos fallado. No obstante, Dios manifiesta su poder y su gracia, nos revela su misericordia y nos da esperanza a través de su palabra, que así como Pedro estuvo en la transfiguración, Jacobo y Juan, entonces Dios también tiene para mí revelaciones importantes en los momentos de dificultad. Dios quiere que nosotros nos mantengamos alejados del pecado. Aun cuando hemos fallado, tenemos hoy la oportunidad de volver ante su presencia, porque Él nos ama en gran manera. Mi llamado Amén. es para que juntos como maestros de escuela sabática, seamos un punto de referencia, de motivación, de ayuda para mis alumnos, de tal manera que ellos vean que estoy impregnado del Espíritu Santo, que me digan: ¿será posible, maestro, que usted vaya a mi casa este sábado y me visite? Porque necesito hablar con usted y usted me genera confianza. ¡Wow! Es algo extraordinario. Deseo para ti las mayores bendiciones. ¿Tú quieres en esta hora como maestro unirte con nosotros a nivel de la Unión Venezolana Occidental? Estoy de seguro que así es. Quiero invitarles para que oremos. Padre bendito. Pastor, disculpe. Así, dígame. Antes de que ore, quiero decir algo muy importante. Es posible que algún maestro vea esta estructura y diga: yo veo eso muy largo. Es imposible que en 30 minutos, que es el espacio de la lección, se pueda cumplir esta estructura. El pastor Giancarlos y el pastor Miguel, en la intervención que tuvieron de la lección, tuvieron aproximadamente, pastor, 35 minutos. Quiere decir que sí se puede cumplir esta estructura en el espacio de la lección de escuela sabática en sus congregaciones. Así que atrévanse, directores de escuela sabática, monitoreen a los maestros, vean su trabajo, apóyenles. Pastor, yo pienso que es prudente que los directores hagan reuniones con sus maestros, compartir almuerzos, desayunos, recepciones ya recepciones de sábado no, porque estamos aquí nosotros, pero desayunos o almuerzos, y monitoreen qué trabajo están haciendo sus maestros. Así que no tengan miedo, es posible, hoy lo vimos aquí en práctica, que es posible llevar esta estructura en 35 minutos, que es el espacio del repaso de la lección. Así es. Y si en caso tal quiere que haya más interacción con el alumno, usted puede llevar a la lección a 3 puntos específicos y le va a dar el tiempo también para que ellos puedan interactuar aún más. Pero como usted dice, profe, si se puede, lo estoy probando, lo acabo de ver, coloqué en práctica esta estructura y quiero decirle que esto me ayuda, Pastor Miguel, me ayuda a tener la columna vertebral de la lección. Mañana, si me dan a mí la oportunidad para tener el repaso de la lección, me voy a comer esto, me como la Biblia pero es que voy temprano y mire, ay, esto es para mí nada más.
esto es lo que deseamos que el maestro lo pueda vivir, lo pueda tener. Yo lo estoy viviendo. Como yo le dije, profesora, y le dije a Yankee y el equipo, yo sigo hasta el final con esta programación porque yo soy el más beneficiado y yo espero que tú sigas con nosotros y motivemos a los demás.